¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un video más para este canal. Como pueden ver, acaba de salir una nueva actualización. Vamos a platicar un poco de lo que trae en la actualización de plantillas y también ver algunos rostros que ya fueron sacados durante estos días para empezar a actualizar el escaneo de los rostros. Así que vamos a comenzar con este video. Vamos a comenzar con las actualizaciones que se lanzaron el día de ayer. Vamos a ver qué hubo para esta pequeña actualización que se lanzó. Para el fútbol mexicano no hubo absolutamente ningún cambio, solamente hubo cambios para el fútbol internacional que vamos a estar viendo lo más rápido posible. En lo general hubo cambio de contratos, aumentaron y disminuyeron contratos, que eso realmente fue lo más importante de esta actualización y que estaremos viendo lo más detallado posible para que ustedes vean cuáles fueron los movimientos más importantes. Así que vamos a comenzar. Tenemos a Fekir, que le aumentaron el contrato, es lo que les decía, hubo aumentos de contrato. Martínez del Aston Villa 2024-2027, Fernando del Sevilla 2022 al 2024. Vamos a buscar a Aitor de Levante, también le aumentaron su contrato del 2023 al 2024. Vamos a bajar este jugador del River Plate, Angileri, que le disminuyeron su contrato, lo que les digo, aumentaron y disminuyeron solamente contrato. Round del 2025 al 2026. Diego Costa del Porto 2022 le aumentaron al 2026. Pinola, que le disminuyeron su contrato del 2025 al 2022. Es lo que les digo, no hay movimientos para el fútbol mexicano. Aquí tenemos a House del Aston Villa 2022 al 2025, de la Pena de 2021 al 2022 del Dinamo, y así vamos a encontrar jugadores. Belfort Lille del Hertha del 2025 al 2022, que hubieron cambios importantes para algunos clubes y más de la MLS también, lo que estoy viendo. Ferreira del Dallas 2023 al 2025, del Philadelphia Elliott también hubo cambios. Colorado. Fútbol mexicano no lo tocaron para nada. Aquí tenemos un jugador de Sudáfrica, una liga sudafricana, del Dinamo, de Estudiantes, argentinos también movieron. Gómez, o sea, fueron muy pocas las modificaciones que se hicieron para el fútbol internacional, ¿no? Como les decía, solamente cambios y aumentos de contratos, ¿no? Vamos a seguir bajando. Es lo que les digo, para el fútbol, la MLS fue donde más tocaron, y el fútbol argentino también es lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos apareciendo. Vamos a ver si encontramos a otros jugadores. Ignato 2023 a 2024. Aquí tenemos un jugador de, no sé si esta es la liga de Corea o la liga de Japón, pero bueno, aquí tenemos a un coreano, perdón. Roldan del Seattle. A ver, vamos a seguir bajando. Digo, no veo así las modificaciones para fútbol mexicano. River Plate, Petroli le aumentaron el contrato. Los de medias no movieron absolutamente nada. Aquí tenemos de Japón, la liga japonesa, pero del fútbol mexicano no hubo, ¿no? A ver, vamos a seguir bajando. Jugadores agregados tampoco hubieron, es lo que también acabo de ver, que no hubiera ningún agregado para nada. Yo esperaba que agregaran a Marcelo Flores, pero no hubo absolutamente nada. Vamos a seguir bajando. Liga japonesa sigue apareciendo dentro de la actualización. Liga turca, española, del Cádiz. Son alrededor de 80 movimientos que hubieron, y pues sí, no tocaron más que contratos, ¿no? Contratos, no para nada algo importante, ¿no? Yo pensaba que habían agregado. Tenemos a Brasil del AZ Alkmaar 2022 a 2025, que habían agregado rostros, pero no. A ver, vamos a ver otra pestañita. Vamos a seguir bajando. Sí, son movimientos de puro contrato, no agregaron rostros. A ver, vamos a seguir bajando. No son ligas china, japonesa. Tenemos la Unión de Calera. Sigue haciendo contratos. La MLS todavía no, sigue hubiendo solamente actualización de contratos, no hay más. Vamos a ver hasta dónde termina el listado, ¿no? Creo que ya estamos a punto de terminarlo. Siguen apareciendo solamente modificaciones de contratos. A ver, ya se va a acabar. Estamos a punto de acabar. Vamos en el jugador número 80 y no hemos visto gran cambios, ¿no? Aquí tenemos el contrato 2024 y estos son todas las modificaciones que salieron
con esta actualización lanzada. Así que pues no hubo gran cosa, ¿no? Déjenme ver si hubo jugadores eliminados, porque jugadores agregados no hubo absolutamente nada. El único jugador eliminado que están sacando aquí es Guerra, este jugador venezolano que fue eliminado. De ahí en fuera ninguno agregado por lo que estamos viendo. Añadidos en general no hay absolutamente nada para la actualización. Y pues bueno, solamente fue esa modificación de contratos en donde podemos ver claramente que fue solamente para el fútbol internacional, por el tema de que no hubo para nada ningún tipo de jugador de la Liga MX. Así que esto es todo lo que hay dentro de esta actualización, y vamos a ir viendo qué más va apareciendo dentro de esta pequeña actualización. Y ya para concluir el video, quiero mostrarles unos rostros que ya fueron asignados a los jugadores para que pues ya tengan el rostro totalmente escaneado. Fueron agregados también en esta semana para que tengan ya una idea de que ya están actualizando los rostros en FIFA 22. Y bueno, decirles que también en esta actualización esperamos que ya los mismos fichajes se vayan actualizando ya esta semana, para que ya podamos tener lo más actualizado la Liga MX, que es lo más importante dentro de nuestra liga. Así que esto ha sido todo por el video del día de hoy. Aquí les dejo contenido para que se pasen a ver lo que hemos estado subiendo. Vamos a ver.